long as you stay with me. Right in this moment, I'm falling fast. As long as you stay with me, don't bother the rest. And everything's right with me. As long as you stay with me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy Daniel Sánchez Cruz, encargado de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de consultorios psicopedagógicos de la UJAT y a la encargada de los consultorios psicopedagógicos en las diferentes divisiones académicas, a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, que están presentes en este evento. El día de hoy estaremos hablando sobre el control de emociones en tiempos de COVID, para la cual contamos con la presencia de la licenciada Silvia Lázaro Valencia. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de consultorios psicopedagógicos ha preparado para esta ocasión. Antes de presentar a nuestra invitada, cedo el micrófono a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Un Espacio Contigo. Este espacio fue creado por el equipo de los consultorios psicopedagógicos para poder tener un contacto mucho más directo en forma online con cada uno de ustedes. Agradezco su tiempo, participación y espacio en este evento, a los profesores, a administrativos, a público en general y sobre todo a los y las estudiantes que hoy se hicieron el espacio para estar en este evento y que son nuestra razón de ser. Agradecer también a la ponente de esta tarde, Ana Silvia Lázaro Valencia, que nos acompaña el día de hoy y que nos trae una plática preparada con un nuevo esquema y un nuevo formato en Un Espacio Contigo. Invito a que se sigan conectando y transmitiendo a partir de todos los viernes y también el Día Naranja, el 25 de agosto, para que puedan estar con nosotros en una plática sobre ese mismo tema. Gracias y bienvenidos. Ok, ahora presento a quien nos facilitará la entrevista, a la maestra Silvia Lázaro Valencia. Bueno, y voy a explicar una pequeña semblanza de lo que ella ha trabajado. Se graduó de la especialidad en la licenciatura de Trabajo Social en la Escuela de Trabajo Social de Tampico AC. Actualmente se encuentra cursando el último cuatrimestre de su maestría en Administración de Sistemas de Salud impartidas por la Universidad del Sureste. Inició en un programa de la Secretaría de Salud Pública del Estado perteneciente al área de psicosocial en una clínica de violencia especializada en la mujer y posteriormente se unió al equipo de trabajos multidisciplinarios de Centros de Integración Juvenil ACE, organismo en el que colabora en el presente y donde afirma haber encontrado la esencia de su vocación. Forma parte de diversas asociaciones donde participa en actividades de manera voluntaria y no lucrativa, dentro de las que se encuentran Psicosex Tabasco, Resplandecer Tabasco, del Colegiado de Trabajadores Sociales del Estado de Tabasco. Es docente de la Universidad del Sureste, Campus Villahermosa. Ha llevado cursos virtuales sobre la primera ayuda psicológica en el manejo de emergencias, prevención y plan de acción ante el COVID, salud mental en primeros correspondientes 2020, prevención de la autolesión y el suicidio, empoderamiento de los profesionales de atención primaria de salud y participó en el seminario de activación de la glándula pineal. Chicos, les recuerdo silenciar sus micros y apagar sus cámaras para la mejor fluidez de la transmisión. El chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios. Además, el link de asistencia se pasará al final de la plática. Ahora sí, bienvenida, maestra Silvia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio contigo. Es primera vez que vamos a tocar un tema muy importante. Obviamente, la situación por la que estamos atravesando es bastante predominante que podamos puntualizar algunos puntos, los cuales vamos a ir desarrollando durante esta hora de plática, que espero que puedan también ustedes preguntar acerca de algunas dudas que tengan con respecto a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí. Silvia, a ver, cuéntanos brevemente cuál es el trabajo que desempeñas en el Centro de Integración Juvenil. Bueno, voy a contarles brevemente acerca de la institución de la cual obviamente me desempeño. Centros de Integración Juvenil tienen en el Estado 14 años ya trabajando la cuestión de prevención, el tratamiento e investigación de adicciones. Normalmente trabajamos diversos talleres y programas especializados y dirigidos a personas que tienen alguna situación de consumo de sustancias. Actualmente, con la situación que se ha originado, que cambió nuestras vidas, se puede decir a nivel mundial y sobre todo en nuestro estado, la nueva dinámica es poder, obviamente, seguir brindando este tipo de atención a las personas que de cierta manera están manejando una etapa de abstinencia. Obviamente sabemos que una adicción es una enfermedad y que al no tener contacto con sustancia, pues empieza a generar lo que es pues ansiedad, depresión y conlleva a tener ciertos trastornos, ya sean psicológicos o físicos. Por eso es importante también que nosotros como institución demos la intervención en crisis a las personas por medio de cualquier plataforma digital, como en este caso la que estamos utilizando, y poder brindar la atención, sobre todo para las personas que están atravesando una situación como esta. Claro que sí, es muy loable el trabajo que haces y desarrollas y es muy, muy importante que trabajemos esa parte. Ahora, me gustaría que nos platicaras sobre el manejo de las emociones en tiempos de COVID. Híjole, el tocar, siempre he dicho que cuando hablamos de emociones es como, prácticamente es algo tan sensible y muy difícil de poder palpar a simple vista. A veces podemos visualizar que las personas la vemos físicamente bien, sin embargo, no sabemos qué tipo de problemas hayan atrás de esa persona. Me gustaría empezar definiendo por lo que es una emoción o qué es una emoción. Prácticamente es una respuesta físico-fisiológica que en cualquier momento puede causarnos un cambio, ¿sí?, en nuestra forma de actuar. ¿Sí? En este caso, la situación que estamos atravesando actualmente originó no únicamente a una población, sino en general ciertos cambios en nuestras actividades. Prácticamente ha generado muchas situaciones de factores de riesgo también, que más adelante vamos a puntualizar un poquito acerca de cuáles son esos factores de riesgo, ¿sí? Y qué tan importante es que tengamos una adecuada salud emocional. ¿Cómo la vamos a tener? Obviamente buscando apoyo psicológico que nos ayude a enfrentar esta situación. Todas las dificultades que vamos a ir presentando o que estamos presentando durante esta contingencia, pues obviamente nos lleva a caer de cierta manera en situaciones como es la depresión, la ansiedad, y que va a detonar de cierta forma otro tipo de factores. Oye, Silvia, fíjate que ahorita escucho todas estas cuestiones emocionales. ¿Sí te has dado cuenta que el resguardo no deja en contacto con el afuera? Sin embargo, hay muchas personas que pues han perdido a seres queridos. ¿Cuáles son las emociones que presentan más los jóvenes actualmente y cómo lo están canalizando? ¿Cómo crees tú que lo están viviendo? Sí, es muy buena pregunta, Dani. Realmente me ha correspondido también llevar en algún momento
personas que están atravesando esta situación, ¿sí? El hecho de trabajar el duelo, ya sea, cuando hablamos de duelo no estamos hablando únicamente de perder a un ser querido. El duelo empieza desde que obviamente pierdes a algo que tú lo tienes como pertenencia, ¿sí? O lo adquieres de esa manera. Puedes prácticamente el duelo lo puedes definir de diferentes maneras. En este caso, en la situación en la que nos encontramos, que obviamente estamos viviendo diferentes tipos de duelo en cuestión de nuestro trabajo, economía, la pérdida de un familiar, ¿sí? La pérdida de nuestras actividades y la pérdida de nuestra libertad, de cierta manera. No estamos acostumbrados a estar encerrados, a dejar de ir a visitar a nuestros familiares, a las personas que están acostumbradas a hacer ejercicio, a no ir a los parques, ir a los cines. Entonces, eso, de cierta manera, estamos manejando un duelo actual. ¿Por qué? Porque nos los arrebataron de la noche a la mañana, nadie está preparado. Es igual que prácticamente la tanatología se encarga, de cierta manera, de poder, ¿sí? Trabajar este duelo y que de cierta manera muchos jóvenes, las emociones que están experimentando actualmente es impotencia, es rabia, también tristeza. ¿Por qué? Porque quienes han perdido algún familiar, como en el caso que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? El hecho de no poderte despedir, ¿sí? Se recomienda que se puedan hacer diversos homenajes, así se les llama, el hecho de poder en su casa a montar un altar a manera de agradecimiento a esa persona, el escribir una carta, el que podamos lanzar al cielo globos, de cierta manera va generando también como ese trabajo que tienes que ir haciendo de decir, ya esta persona no va a estar conmigo. Entonces, la incertidumbre de cierta manera causa factores emocionales fuertes, ¿sí? En que para los jóvenes no es fácil poder asimilar la situación que tenemos. En el caso de los estudiantes, un ejemplo puede ser quienes ya tenían un proyecto de vida, ¿sí? Y que ahorita están atravesando esta situación. No es fácil, porque todos teníamos ya una calendarización, teníamos planes de salir a viajar, teníamos planes a lo mejor de celebrar el cumpleaños y cuestiones que normalmente van fomentando de cierta manera estos factores. Oye, fíjate que ahorita me estaba yo acordando de las partes de las emociones que bien dices, se ponen de malas, se ponen muy agresivos, se ponen tristes. Hay uno en particular que yo he notado, y no sé si tú has notado, que desencadenan esta ansiedad de que algo les va a pasar. O sea, tienen mucho miedo a infectarse de COVID y luego, ya sabes, ¿no? Los síntomas que saca la Secretaría de Salud, y de repente, pues me duele la garganta, ¿no? O o sea, y cuando te das cuenta, lo primero que tienen es, pues, esta ansiedad, este pánico, ¿no? Eso ¿cómo se puede manejar? ¿Analizar? Sí, analizar. Sí, desafortunadamente todos tenemos diferente personalidad. A lo mejor a lo que a ti te afecta, yo no lo siento de esa manera. Todos tenemos también un temperamento, un carácter, y es muy cierto, ahorita manejamos más emociones negativas. ¿Cuáles son esas emociones negativas? Está la angustia, la presión, la fobia, el temor, el pánico, el desasosiego también, ¿sí? La ansiedad, el terror también, ¿sí? Incluso se empezó a manejar a raíz de la contingencia el que las compras de pánico que veíamos, desafortunadamente los súper estaban al tope de las personas porque tenían miedo de lo que pudiera pasar. Entonces, la incertidumbre es una emoción también de cierta manera, perdón, en este caso la angustia es una emoción negativa. ¿Por qué? Porque nos genera miedo, nos genera incertidumbre a lo que qué puede pasar, ¿sí? El hecho de que puede morir un familiar, me puedo contagiar, tenemos también de cierta manera una persecución untándonos antibacterial
en todo momento, rociando cloro. Incluso habían personas que hasta desinfectaban con cal las calles. Llegó una situación en que las personas sí llegaron a caer en pánico. Y es difícil cuando lo puedes identificar, porque desafortunadamente puede ser que maneje un trastorno depresivo o de ansiedad que se puede manejar de diferente manera. Sí, sí, sí. Ahorita escuchándote, te repito, ¿no? Toda esta dinámica sí es muy visible, porque queremos que esta incertidumbre, esa incertidumbre pues desaparezca, queremos certidumbre. Y muchas veces esto es como pensar que queremos controlar todo. De hecho, muchas personas que sufren de ansiedad o estos pánicos, si te das cuenta que son muy dadas a querer controlar, ¿no? Y entonces, como se les sale de control todo este tipo de situación, empieza a la dificultad de decir, es que no quiero que pase esto. O sea, todo me pone de malas, ¿no? No quiero que grite mi mamá, no quiero que grite mi pareja, no quiero, o sea, como controlar todo este ambiente y desencadena todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, hay que definir en sí cuando nos referimos a lo que es la depresión. En este caso se caracteriza de pensamientos recurrentes relacionados con la culpa, en este caso, o sentimientos de inutilidad, ¿sí? Ideas de muerte, intentos de suicidio, prácticamente ideación suicida, y pueden llegar hasta el suicidio, ¿sí? Desafortunadamente, cuando los familiares no pueden detectar que su familiar o la persona está presentando estos tipos de síntomas, es muy probable que la persona esté presentando depresión, pero es algo tan silencioso que normalmente nosotros lo vemos como, es que se aisló, ¿sí? O a lo mejor tiene algún problema y no quiere contarlo, ¿sí? Esos son como indicadores, de cierta manera, en lo que se está manifestando que esta persona está atravesando una depresión, ¿sí? En este caso también las dificultades de sueño, eso también es un factor predominante, en donde la persona prácticamente también no puede realizar sus actividades de manera normal, presenta cansancio o fatiga. Entonces es donde nosotros deberíamos intervenir y tratar de poder apoyar a esta persona en buscar especialistas que puedan ayudarlo a atravesar esta situación por la cual está atravesando. Vamos a entrar de esas partes que tú mencionas, porque sí es muy, creo que alguien quiere participar, si bien es cierto. Ok, no sé si quiera comentar quién está ahí. María Teresa, tienes la cámara abierta, ¿quieres participar? Creo que no. Ok. Ya vamos a esperar que nos diga algo María Teresa. Bueno, estoy encarando de la depresión. Sí, es cierto, tienes toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque vamos como consumiéndonos en esta incapacidad de no saber qué hacer. Sí, ciertos conflictos antes de la pandemia como que se fortalecen, ¿no? Así es, se Si acrecenta antes, de cierta manera. que yo no podía salir, ándale, eso es lo que te voy a preguntar. ¿Cuáles serían y qué hay que empezar a hacer tomando en cuenta las diferentes conductas? Bueno, en este caso, ya una vez que podamos identificar la situación, lo ideal es acudir, obviamente, a algún especialista que nos pueda orientar. Seguidamente, apoyarnos de factores protectores. ¿Cuáles son esos factores protectores? Nuestra familia, las amistades,
En este caso, al hablar de la contingencia, ¿sí? Difícilmente podemos tener un trato directo, ¿sí? Sin embargo, podemos implementar algunas actividades que normalmente se pueden hacer en casa, como a lo mejor jugar juegos de mesa, en este caso, invertir tu tiempo en cursos. Hay unos cursos muy interesantes que nos están dando oportunidad de poder traspasar la pantalla y poder aprender de cierta manera. Hay muchos cursos emocionales también, de cierta forma, que tocan esferas que a lo mejor decimos, no, pero no es lo mismo, como que la pantalla eso me limita. Es Claro. cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos Silvia, esa interacción directa. claro, Silvia. Creo que María Teresa activó su cámara. No sé si María Teresa tienes alguna duda. María Teresa, ¿tienes alguna duda, María Teresa, que nos quieras hacer llegar a la ponente? Bueno, si no, les pido de favor, si quieren alguna intervención del lado ya sea en el celular, en la parte de arriba, tenemos el chat, nos hagan llegar las preguntas y les pedimos nos apoyen, apaguen sus cámaras para que la transmisión sea de manera fluida, porque tenemos esas dificultades. Pues María Teresa, si no vas a hacer alguna pregunta, te pedimos nos apoyes apagando tu cámara para continuar la charla. ¿Sí? Ok, continuamos. Me estabas explicando, perdón. Sí, Dani, acerca de los factores protectores, en este caso, pues algunos tips que debemos de aplicar desde casa, ¿sí? Y obviamente aprovechar todo el tiempo posible. Muchas veces nos enfocamos más a nuestras actividades. Vivimos una vida bastante agitada y sobre todo que no nos damos ese espacio. Normalmente siempre he dicho, la soledad no es mala cuando realmente disfrutas de tu sola presencia, ¿sí? El hecho que puedas aprender a conocer en realidad quién eres, eso te va a ayudar, obviamente, a poder identificar cuáles son tus gustos, qué emoción estás viviendo en ese momento, ¿sí? A veces nos olvidamos incluso de darme un espacio para mí. Hay cosas buenas que podemos rescatar de esta contingencia que prácticamente estamos viviendo. E incluso el ordenar tu closet, el poder a lo mejor hacer actividades que se te había olvidado que hacías. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos más en cuestiones materiales muchas veces y que se nos olvida que también existe una persona que requiere también de tu apoyo, que eres tú, y que principalmente te debes de aprender a conocer, darte amor sobre todo, para que puedas compartir con los demás, pues el ser humano que eres. Mira, hay casos donde los juchimanes que nos escuchan a veces son padres de familia o tienen hermanos y que a veces no pueden dormir o que a veces no pueden conciliar pues, el sueño. Y a veces me ha tocado escuchar que no saben qué hacer. Dicen frases como, es que psicólogo, es que mi hija está molestando en las noches, o que ya desde que comenzó esto, o sea, no puedo estar descansando yo. Y realmente son fenómenos pues, que tienen que ver con la ansiedad. Otros casos que también hemos abordado nosotros son estas formas de cómo no pueden sentirse tranquilos igual, ¿no? Están dentro de casa y no pueden estar solos, ¿no? Y entonces cuando te pones a indagar, lo que tú decías, ¿no? Que es el área de oportunidad que tendrían que trabajar, empiezan a decir es que no quiero quedarme solo. Y cuando tú indagas, empiezas a darte cuenta que tienen esta fantasía de que algo les pase y nadie haga algo por ellos. O esta fantasía de que me voy a morir aquí y que ya nadie me va a ver, ¿no? Pero no deja de ser parte de la ansiedad de este pensamiento. Claro, efectivamente, y la ansiedad se manifiesta de diferentes maneras. Fíjate que les voy a comentar una breve experiencia que tuve con una persona que acudió a nuestra institución y que para muchos pudiéramos pensar, ay, no,
esta persona resulta que en el lapso del temblor que hubo, que sí se sintió mucho en el estado, que no recuerdo en qué fecha con exactitud, esta persona, a raíz de ese temblor, ella me manifestaba que vivía en el tercer piso de se puede decir, de un departamento. Entonces, resulta que la acompaña a su esposo porque empezó a presentar cambios en su conducta, ya sea físico y psicológico. ¿Qué pasaba? Que esta persona no quería ni salir por sus hijos a la escuela, empezó a presentar temor con salir a la calle, no quería ni acercarse a las paredes, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ella en el momento que este suceso o fenómeno, ¿sí? Ella se encontraba sola. Entonces, fue tanto su impacto o su miedo, su pánico de poder perder la vida en ese lugar, ¿sí? Obviamente generó en ella una transformación, y esa transformación obviamente fue una modificación de conducta, ¿sí? Entonces ella tuvo que recibir obviamente apoyo por parte de nosotros y afortunadamente pudo canalizar a tiempo pues ese trastorno que generó, prácticamente detonó esa situación, detonó lo que estaba viviendo ella, ¿sí? Entonces experiencias como esta han ocurrido durante la contingencia, muchísimos casos de miedo, ¿sí? E incluso hasta hay personas que no se asoman ni a la ventana por el temor de que se vayan a contagiar, ¿sí? Por eso se deben de tener todos los cuidados necesarios, sobre todo, ¿no? Y pues tratar de asimilar esta situación porque nos falta mucho tiempo por continuarla. Pues yo creo que debemos de ir de cierta manera recuperando y regulando nuestras actividades de manera paulatina. Oye, fíjate que yo a veces estos pánicos, estas ansiedades, estos pensamientos, lo he trabajado de esta forma, a ver qué te parece. Siempre les digo, imagínense que el miedo es como una bodega, ¿vale? Donde está la entrada y te asomas en la entrada y ves del otro lado, a unos 50 metros, la salida. Pero nada más se ve la salida. La entrada y la salida. No puedes ver en medio de la penumbra que hay. Entonces, les digo, ¿qué pasaría si yo les digo, pasen corriendo de aquí hasta la otra salida? Y en su mayoría todos dicen, no, no pasaría. Entonces viene el cuestionamiento, ¿por qué? Daniel, disculpa que te interrumpa. Aide, ¿tienes activada tu cámara? Si por favor nos apoyas con apagarla, te lo agradeceremos mucho, Aide. Gracias. Gracias, David. Sí. Ok, te explicaba que entonces yo les pedía en el ejercicio que pasen de un lado al otro lado y que en medio, como está oscuro y no se ve, tienen que pasar corriendo. Entonces muchos decían que no podían pasar. Y les preguntaba yo, ¿por qué? Pues porque puede haber algo. Ajá, ¿qué puede haber? Una silla, un animal, un hoyo, un sillón, algo. Y entonces les expliqué y les dije, así funciona el miedo. Tú pones cosas conocidas en algo desconocido. O sea, tú no sabes qué hay allá. Entonces, qué curioso que estos miedos, cuando tú los vas averiguando, es como, oye, ¿qué te puede pasar? Me puedo morir. ¿Cómo sabes? O ya me dio COVID, o ya tengo esto, ¿no? Qué curioso es este rollo, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente desde que nosotros empezamos nuestro desarrollo, sí, muchas veces el error que se comete como papá o como persona, sí, es poder fomentar el miedo en los niños, sí. Cuando los queremos tener tranquilos, lo que hacemos es que si se sube a una silla o si quiere experimentar un espacio, lo primero que le decimos, te va a salir el coco o te va a salir muchos inventos, ¿no? En este caso. Desafortunadamente, el niño va teniendo un aprendizaje y un proceso de adaptación y lo adaptamos a esa manera, al que, no, si voy para allá,
me puede salir el coco o me puede pasar algo. Es como un ejemplo más o menos de lo que se está viviendo, ¿no? Porque estamos condicionados de cierta manera y que no experimentamos este temor a como lo estamos viviendo ahora, ¿sí? Que prácticamente no vimos en qué momento atravesamos y estamos viviendo esta situación. Entonces, ha generado mucha incertidumbre en muchas personas. Considero que todos en algún momento hemos manejado este temor, este miedo, esta angustia de cierta manera, hasta cuándo puedo perder a alguien cercano, el que no puedo hacer mis actividades normales, porque hasta uno mismo lo ha experimentado, estamos tan adaptados a ciertas cosas que desafortunadamente cuando nos las arrebatan de la noche a la mañana, causa obviamente una transformación. Sí, es muy curioso escuchar. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, bueno, al inicio del resguardo que empezamos a tener, empezaba yo a darme cuenta que mucha gente empezaba a ponerse mal, pero yo empezaba a preguntar, bueno, pues sí, ya sabemos que hay esto, aquel otro, pero no lograba dimensionar cómo ellos se ponían mal. Bueno, y se me ocurre cuestionar y preguntar, ¿sabes? Y fíjate que descubrí dos cosas. Me di cuenta qué tanto mal nos han hecho las películas de Hollywood, ¿sí? Porque cuando imaginemos, no sé si has visto esa película que dice El virus, ¿no? Sí, ya ¿no? la vi. Ándale, La vi en bueno. estos tiempos. Ándale, pero hay películas similares que cómo nos muestran, o cómo es la palabra correcta, nos cuentan cómo son las pandemias, ¿no? Así súper grotescas. Ese sería uno. Y dos, la parte de la cuestión de que los niños, al exponerse a este tipo de programas, videos, películas, donde hablan así de las pandemias, mucho antes, o las películas de terror, que la gente se convierte y que salen unos monstruos, pues cómo eso impacta, ¿no? Porque, como dices tú, los imaginarios entran y se ponen a trabajar en ese momento, ¿no? Dices, la primera pregunta que me surge a mí es decirle a las personas, y quiero que me digas de dónde sabes que las cosas funcionan, ¿no? Sí, desafortunadamente, es como revivir lo que está viviendo en referencia a la película que comentas y empiezas a proyectar y a decir, sí está sucediendo esto o puede suceder esto, ¿sí? Desgraciadamente causa un impacto en nuestra memoria, en nuestra mente. Este tipo de emociones se desatan de cierta manera como que predominan este tipo de situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Muchas veces nos preguntamos en la cuestión de la contingencia, ¿por qué apareció este virus? ¿Se podría haber evitado con medidas drásticas? ¿El gobierno tuvo la culpa? ¿No hicimos caso? Si en este caso no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y nos hacemos muchas interrogantes. Obviamente son algunas cuestiones no las podemos, no podemos adquirir respuestas a como nosotros quisiéramos, ¿sí? Son factores que predominan de diferente manera. Entonces, considero que toda persona tiene una formación distinta. También eso cuenta mucho el desconocimiento con las personas que no tienen un nivel avanzado académico, el que puedan desconocer desafortunadamente todo lo que se está viviendo. Y eso también genera mucho más ansiedad. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados. Yo creo que nadie está preparado para esto, para lo que estamos viviendo. ¿Sí? Oye, Silvia, tengo una pregunta por parte de una estudiante que nos dice, ¿cómo puedo afrontar el miedo? ¿Cómo se puede afrontar el miedo? A ver, cuéntanos. Sí, es una pregunta, pues obviamente de todo lo que estamos comentando. ¿Cómo enfrentar el miedo? Principalmente es poder establecer
de cierta manera, cómo te sientes en ese momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está generando ese miedo? Porque podemos tener muchos miedos, ¿sí? Miedo a la oscuridad, miedo ahorita actualmente al salir a la calle y poder infectarme, miedo e incluso hasta que el pasajero de la combi de al lado vaya tosiendo y diga yo ya me infectó, ¿sí? Entonces, son muchas cosas ciertos factores que están predominando en el temor que en este caso la persona esté presentando. Mi recomendación sería que pudiera en algún momento, si esto no tiene un manejo adecuado, sí, que ella no tenga el control de emociones, que ya esto haya acrecentado aún más, que esté afectando sus actividades, que de cierta manera ya esté presentando este tipo de trastornos como lo que es depresión y como lo que es ansiedad, que en este caso la ansiedad es una respuesta fisiológica y natural que se define como un estado afectivo displacentero, que en este caso ella pueda estar presentando este tipo de situación y que esté detenida únicamente por el temor a lo mejor de platicar lo que está sintiendo o cómo se está sintiendo ella. Aquí lo adecuado es acudir a tenemos muchas instituciones que pueden en este caso apoyarla, ¿sí? A que canalice e identifique ella qué es lo que está pasando. Pudiera ser que algo detonó esta situación y pues invitarla a que obviamente realice algunas actividades con factores protectores, como el hecho de poder, pues no puedo decirle que tener contacto con las demás personas, que eso es lo que se recomienda cuando estamos llevando, se puede decir, una vida normal. Claro. En este caso, pues buscar apoyo a través también de las redes sociales, en este caso de amistades, de buenos amigos, el hecho de poder buscar apoyo también psicológico, esto le va a ayudar también a ella a canalizar ese miedo que tiene y sobre todo que se empiece a explorar, o sea, estoy presentando esto en realidad, entonces sí requiero del apoyo porque muchas veces los jóvenes por el temor, por el que dirán o porque a lo mejor siempre nos enfocamos a miles de cosas y siempre lo pongo de ejemplo. Si te duele una muela o te duele un diente al comer frío o porque vas a comer un dulce, vamos al dentista y le das prioridad porque es tu salud, porque es algo que te está incomodando. Si vas, por ejemplo, si presentas ya calentura, dolor de garganta, corremos al médico general en este caso, ¿sí? Pero cuando acudimos a un especialista que nos ayude en nuestra salud mental, muy pocas veces he escuchado que personas acepten que tienen un problema y que digan, es que voy a ir al psicólogo, como que todavía es un mito, es un mito realmente el hecho de que si acudes con un psicólogo eres una persona que débil. ¿sí? Eres una persona que obviamente no eres bien aceptada por la sociedad, porque desafortunadamente suele pasar. Ese aislamiento social que estamos viviendo actualmente con la contingencia lo hacemos con las personas que tienen una situación como la que presentan en este caso de depresión o ansiedad. Entonces, eso serían una de las recomendaciones. Oye, Silvia, o cuando dicen, es que si vas al psicólogo, es que eres débil de mente, ¿no? Sí, débil de mente. O te dicen, es que te ahogas en un vasito de agua. Y esas frases no ayudan, al contrario, hasta molestan, ¿no? O hasta te hacen verte mal, ¿no? Sí, desafortunadamente no hay se puede decir, la buena información que pudiera generar en las personas el hecho de que hablar de salud emocional o mental es totalmente indispensable. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras bien en tu estado de ánimo, realizas bien tus actividades, estás contento contigo mismo, tu autoestima está al 100%. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a tener ciertos síntomas como el que no puedes dormir, el que dejaste de comer o comes demasiado? Entonces, muchas situaciones que son foquitos rojos que van marcando que aguas, que por ahí
estás empezando a tener un problemita. ¿Y qué es lo más, se puede decir, lo más difícil para las personas? El que puedan aceptar que tienen un problema. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque se muestra esa resistencia a decir, sí requiero del apoyo, lo voy a buscar, porque no me siento bien, ¿sí? Y dejamos transcurrir este tipo de situaciones hasta que ya no podemos más. Intentamos hacer cosas que obviamente no nos resultan, sin poder aceptar que en realidad hay personas que nos pueden ayudar a superar la situación que estamos atravesando. Claro, y encontrar ese conflicto. Oye, Silvia, tengo otra pregunta de Diana Ulín. Dice, ¿de qué manera puedo sobrellevar mis emociones si pasé la enfermedad? Ya que queda ese miedo de volver a tenerlo o salir de nuevo por alguna razón o tener más contacto con los demás. Fíjate que es muy buena pregunta. No me lo había imaginado, pero excelente. Gracias, Diana. Claro que sí. Entrecortada. Claro que sí, Silvia. Ahí va. ¿De qué manera puedo sobrellevar mis emociones si pasé por la enfermedad del virus? Ya que queda ese miedo o salir de nuevo por alguna razón o tener contacto con los demás. Sí, obviamente, Liliana creo que se llama. Gracias, Liliana. Muy buena pregunta. Diana, perdón, ya le cambié el nombre. Diana, en este caso, mira, obviamente ese miedo siempre va a estar ahí presente. Desafortunadamente viviste los estragos de la enfermedad, que créeme que para muchos ha sido fatal el poder atravesar esta enfermedad y que los síntomas dicen que son bastante fuertes y feos. Afortunadamente no he tenido a nadie cercano, ni mucho menos yo, a pesar de que tenemos contacto con personas que también desconocemos de cierta manera cuál es su estado de salud. Existe mucha irresponsabilidad por parte de muchas personas que aún sabiendo que son positivos y que han atravesado esta enfermedad, no procuran tener prácticamente todos los cuidados necesarios. ¿Qué pasa? Que en este caso no tiene esa conciencia emocional. Y al no tenerla, de cierta manera, lo está generando una persona irresponsable, ya sea con su salud y con la salud de los demás. En el caso de Diana, sabemos que obviamente atravesaste una situación difícil y que todavía, obviamente, te causa miedo por todas las investigaciones que se han hecho, que dura 70 días, que obviamente te tienen que estar monitoreando hasta que salga 0 positivo. Entonces, este miedo lo vas a tener latente porque estamos viviendo todavía la situación. Aquí lo recomendable es que se pueda trabajar contigo, pues obviamente ese control de emociones, porque estás manejando ansiedad de cierta manera a lo que pueda pasar. Ya lo viviste, ya lo experimentaste, ya sufriste de cierta manera los estragos y por ese motivo tú no quieres volverlo a repetir. Entonces, es obviamente recomendable que puedas apoyarte a especialistas. Con mucho gusto nosotros te podemos brindar el apoyo. Al final voy a dejar la dirección de nuestra institución y poder trabajar de cierta manera. Que es también tan importante que podamos entender de cierta forma que hay enfermedades que requieren de alguna, de algún medicamento o de algún proceso farmacológico, ¿sí? Creemos que únicamente en muchas ocasiones, cuando ya generas mucha ansiedad, pues obvio se tiene que adecuar de acuerdo, obviamente, el especialista, de acuerdo también a tu organismo y al padecimiento, algún tipo de medicamento que pueda bajar esos niveles de ansiedad. Entonces, lo recomendable aquí es que pudieras, obviamente, visitar alguna institución y empezar a trabajar un proceso terapéutico. Oye, Silvia, acabas de decir algo muy, muy importante, ¿eh? Fíjate que atendí a una persona que antes de que llegara conmigo, se estaba medicando. No se estaba automedicando, se estaba medicando. Cuando le empiezo a cuestionar, le dije, ¿quién te dio estos ansiolíticos?
Y me dice, fui con un médico particular, me imagino, y le platicó su ansiedad o cómo se sentía y le empieza a dar medicamentos. Entonces, eso tiene un tiempo, 1 mes, 2 meses, no sé exactamente, no recuerdo exactamente qué tiempo, pero ella sabía que no quería medicarse y 2, que seguía la ansiedad subiendo, entonces le subían el grado. Sí, Entonces, la dosis. Entonces, tú acabas de decir algo elemental. Chicos, antes de ir al médico, porque lo primero que dicen es que me duele la cabeza, me palpita mucho el corazón, me siento mareado, toda esta sintomatología que es parte también del estrés, la ansiedad, sí, está bien que vayan al médico, pero antes de medicarse con algún medicamento psicotrópico, algún ansiolítico o algo, o antidepresivo, busquen ayuda también psicológica, porque probablemente cuando se hacen análisis, no sé si has dado cuenta que se hacen análisis y salen bien, ¿no? Sí, sí, muchas veces es la mente que normalmente detona esa situación física, ¿sí? Es tanto nuestro temor o nuestra misma ansiedad y que empiezas a tener, es normal, la misma enfermedad de esa forma lo canaliza, empiezas a tener palpitaciones, sudoraciones, taquicardia, el que ya deje de comer, entonces ya empiezas y dices, no, ya estoy enfermo, ¿sí? ¿O qué pasa? Me ha tocado muchos asuntos que se están automedicando, que obviamente empiezan a presentar ciertos síntomas y que lo primero que dicen, no, pues tómate esto que es para que puedas contrarrestar si tienes COVID, ¿sí? Eso está mal. ¿Por qué? Porque estamos predisponiendo nuestro organismo, ¿sí? Tiene que ser, obviamente, bajo estricto vigilancia médica, y que sean medicamentos que sean adecuados a lo que estás presentando, ¿sí? No porque te lo dijo tu amigo, el vecino y que ya te funcionó, ¿sí? No nos dejemos guiar por este tipo de situaciones. Hay que informarse antes para no generar una problemática más adelante. Claro, claro. Acoto esa información para pasar a la siguiente pregunta. Y fíjate que es cierto esto. Atiendo a un estudiante que precisamente llegó hasta este límite. Iba al, ¿cómo se dice?, al médico por estos síntomas que te acabo de platicar y de repente pues sale en 0. ¿Me explico? Pero acuérdate que aquí pasa algo muy curioso porque él dice, veo mis análisis, estoy en 0, pero sigo teniendo dolor de cabeza, sigo teniendo mareos, sigo teniendo taquicardia, sudoración. No, yo tengo algo. Este doctor no sabe. Y se van de doctor en doctor, hasta buscar que le diga a un doctor que tiene algo. Y yo recuerdo que platiqué con esta persona y le dije, a ver, médicamente, te hiciste como 5 estudios, médicamente no tienes nada. Pero psicológicamente es evidente que si tienes, ¿por qué no pensaste en un psicólogo? Y aquí viene el estigma, ¿no? De decir, no, pues es que nunca pensé ir al psicólogo, yo creo que es para mente débiles. O sea, sacando esta parte, ¿no? Sí, desafortunadamente ha ocurrido muy seguido en nuestra institución el hecho de que acuden y gastan demasiado en estudios, tomografías, resonancias magnéticas y que desafortunadamente no recurren y que el último recurso, tristemente, déjame decirte, es acudir a un psicólogo o a un médico psiquiatra, que obviamente es el especialista que conlleva, obviamente, a la salud mental, ¿sí? Falta mucho conocimiento, el hecho de que podamos trabajar la salud emocional. En tiempos de COVID es importante que podamos nosotros implementar esto. ¿Cómo lo podemos implementar? Hay muchas cosas en las que podemos ocupar nuestra mente también de cierta manera. Buscar también, ahorita la tecnología nos ha cortado distancia, no tenemos esa interacción personal, pero podemos aprender muchas cosas a través de las plataformas digitales, en cualquiera de las formas, y poder ir pues nivelando este tipo de factores que nos están llevando de cierta manera a muchos jóvenes a caer en alguna situación de factores de riesgo, como es el consumo de drogas,
el hecho de que ya no fumaba, pero ya este aislamiento social ya hizo que volviera a fumar en este caso o a tener contacto más directo con alguna sustancia. Cuidado por ahí también, no es adecuado de cierta manera. ¿Por qué? Porque nos está generando esa ansiedad de poder recurrir a otro tipo de cosas. Claro. Silvia, pues ya vamos terminando el programa. Ya tan Nada rápido. más, ¿verdad? Sí. Oye, nada más tengo 2 preguntas que hacerte, ¿sale? Okay. Esta pregunta nos los hace Valeria Rascón, ¿sí? Esta es la primera pregunta que te voy a hacer. Ok. ¿Cómo puedo decirle a alguien con ansiedad que se está automedicando, ¿sí? Que deje de hacerlo o qué ayuda le puedo brindar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, pues me gustaría tus recomendaciones finales, ¿sale? Entonces, ¿nos puedes apoyar con la primera? Claro, muchas gracias por la pregunta. Desgraciadamente, cuando la persona que está presentando esta enfermedad o está en el inicio, no sabemos en qué grado de ansiedad esté manejando, ¿sí? Lo recomendable es tratar de ir fomentando, ¿sí? Con acompañamiento, ya sea virtual, si en este caso no se puede hacer de manera presencial, el hecho de ir sensibilizando la importancia de que tiene que acudir con un especialista. Era lo que comentaba al inicio, bueno, al intermedio de la plática. Muchas veces nos negamos la oportunidad por nuestra resistencia de querer aceptar que tengo un problema. Si en este caso es una amistad, obviamente lo primero que va a decir, no, pues no te metas, es mi vida, así me siento bien, me está funcionando. Pero ¿qué pasa? Que de cierta manera ella lo va a sentir como una agresión, ¿sí? O lo está sintiendo como una agresión, el hecho de que, oye, lo estás haciendo mal, te puede hacer daño. Hay que buscar palabras estratégicas de cierta manera, alternativas también, que encontrar un lugar adecuado en donde pueda yo platicar con ella de manera tranquila, el hecho que pueda yo encontrar un espacio y a lo mejor buscar hasta información y, oye, fíjate que me gustaría compartirte algo. Muchas veces conlleva también a la forma en que nos dirigimos a las personas, porque queremos hacerlo como una autoridad o lo queremos hacer de manera tajante, ¿sí? ¿Qué cambia muchas veces las preguntas o qué cambian las respuestas? El hecho en cómo te estás dirigiendo. Siempre he dicho, si tú en algún momento quieres pedir algo, eso lo vas a recibir, pero es la forma en la que tú estás prácticamente respondiendo, ¿sí? O a veces nosotros pensamos que desafortunadamente no podemos pedir las cosas o obtener las mismas cosas de otras personas a como nosotros lo damos. ¿Qué tan importante es que podamos de cierta manera dirigirnos, en este caso, si es amiga, familiar, el que puedas encontrar un espacio para que puedas platicar y externarle con información obviamente que ya hayas buscado y decirle, mira, esto te puede generar algún tipo de cuestión que más adelante obviamente va a generar un problema. Entonces, tratar de buscar también factores que conlleven, protectores que conlleven a tener más contacto directo con ella, pues que vea también de cierta manera que tu preocupación es obviamente bien intencionada, que la intención tuya nunca es agredirla, ni mucho menos, sino también procurar su salud sobre todo, porque automedicarse en estos tiempos está totalmente pues prohibido y también desconocemos cuál es la función de su organismo. Oye Silvia, a ver si se desataron las preguntas ahorita ¿En serio? estos Ya jóvenes. me invitan a otra ocasión. Mira, vamos a hacer, a ver, tengo una, 2, 3 preguntas, pero te pido que por favor nos los puedes responder de manera breve, ¿sale? Para ya cerrar. Está bien, no me explaye. Sí, la primera pregunta, ¿cómo se puede manejar
Priscila Lázaro nos pregunta, ¿cómo se puede manejar o controlar los síntomas de la ansiedad en este tiempo de pandemia? Ajá. ¿Es la La única siguiente, pregunta? no, la siguiente es, si voy perdiendo el miedo a pesar de la situación que estamos viviendo, no sé cómo ni por qué quisiera saber, o sea, no quisiera saber qué, lo demás, quisiera saber a qué se debe. Dice, me quiero entender qué es el miedo que le viene, ¿no? Y la última Ok. es, ¿cómo puedo estar en mi casa haciendo mis actividades y no pensar en la pandemia? Ah, mira, muy buena Híjole, pregunta. sí, ¿verdad? Bueno, en el caso de la primera pregunta, bueno, para ir generalizando, que la segunda es con cuestión también, creo, de cómo manejar el Síntomas. miedo. Ajá, los Ajá. síntomas. Bueno, la primera pregunta en este caso, la ansiedad. Sí, desafortunadamente sabemos que la ansiedad es una respuesta fisiológica y natural que nos va a definir nuestro estado afectivo. ¿Sí? Desafortunadamente va a hacer cambios, ya sean físicos y mentales, a lo mejor va a presentar un proceso de adaptación ante un evento. En este caso, ella me imagino que se está dirigiendo a lo que está viviendo actualmente. Las recomendaciones serían, obviamente, tratar de buscar alguna asesoría, ya sea psicológica o con algún especialista, porque son pequeños síntomas en donde obviamente va a desencadenar ansiedad a lo mejor más adelante, ¿sí? Si ya ella está presentando ciertas situaciones que no son normales, lo ideal es poder externarlas a algún especialista y que sea él que se inicie un trabajo terapéutico. ¿Sí? No le puedo precisar hasta qué grado está manejando ansiedad porque hablamos de diferentes grados en el aspecto de que a lo mejor está comiendo mucho, no duerme. Bueno, son muchas características que obviamente se tendrían que adecuar a lo que ella está presentando. ¿Sí? Mi recomendación es, obviamente, acudir con terapeutas o con personas especializadas en el tema para poder trabajar, obviamente, esto que está presentando. Con respecto a la segunda, Oh, cómo no sentir miedo? Algo así entendí, como que ajá. estaba media confusa, cómo ya no seguir sintiendo miedo. Obviamente esto conlleva a no tener, obviamente, seguridad muchas veces en nosotros mismos, el que también de cierta manera dé crédito o credibilidad a todo lo que nos empiezan a decir, se va a acabar el mundo o que si te vas a infectar o te puedes morir y empezamos obviamente, nada más a pensar en lo que estamos viviendo. Entonces, dentro de casa podemos implementar muchas actividades, el que a lo mejor si nunca me he dado el espacio para hacer ejercicio, hacer como un plan de actividades semanal, eso se les puede recomendar, que todos los días puedan aprender algo diferente, el que puedas estudiar inglés, algún tipo de idioma que te ha interesado, pero nunca has tenido el tiempo, eso también sería favorable. El hecho también, muchos han estado en esta contingencia, dicen, es que he subido de peso porque me gusta más la cuestión de aprender nuevas recetas. Es válido también. ¿Por qué? Porque estás implementando de cierta manera cosas que tú habías deseado y que a lo mejor tienes oportunidad de hacerlas. El temor tiene que ir desapareciendo de acuerdo a que tú vayas mostrando esa seguridad. Y cómo obviamente si tú tienes todos los cuidados que a lo mejor tengan miedo de poderse infectar, cuando tú tienes la plena seguridad de que te estás cuidando en todos los aspectos de salud, creo que eso también de cierta manera va a ir atenuando esos factores de que dices tú, ay, me puede pasar algo, ¿no? Entonces, yo creo que la confianza en uno mismo es bastante predominante para que podamos de cierta manera enfrentar muchas emociones negativas. Sí. Claro. Bueno, a todos los participantes, la lista de asistencia ya se encuentra en el chat para que se anoten, para que ingresen a ese link. Y bueno, pues agradecerte, Silvia, por tu presencia. Te agradecemos realmente que hayas estado aquí con nosotros.
Y bueno, los consultorios psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta ocasión y les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes, así como el Día Naranja. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook, Aula Virtual, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube como Consultorio Psicopedagógico, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. Les recomendamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de las redes sociales, ¿no? Y bueno, Silvia, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir? No, pues muchas gracias por el espacio. Creo que quedaron a lo mejor muchas cosas que se pudieron implementar. Creo que es muy poco el espacio. Sin embargo, considero que se abordaron los temas más importantes y pues invitarles a que cualquier persona que tenga algún tipo de situación como la que hemos estado platicando, acudan a nuestra institución. Con mucho gusto nosotros estamos brindando el apoyo presencial y por medio de alguna plataforma. Ahorita tienen acceso fácil a que puedan recibir cualquier tipo de apoyo. Muchas veces poníamos limitante como que, es que tengo que ir de manera presencial. Ahorita no tenemos esa fortuna, el hecho de poder interactuar con algún especialista. Y pues recomendarles que busquen factores protectores, actividades que puedan ayudarles a bajar también los síntomas de los cuales abordamos el día de hoy. Y les voy a dejar prácticamente la dirección a donde nosotros nos ubicamos para cualquier persona que tenga la necesidad, el hecho de que caiga en una situación de crisis. Nosotros también damos lo que es la intervención. Nos ubicamos en la calle Fernando Montes de Oca, número 208, en la colonia Lindavista, muy, muy cerca de la estatua Sánchez Magallanes. Y nuestro número telefónico es el 315-9627. Y pues gracias por las preguntas y por el espacio que me permitieron. Buenas tardes. Gracias Silvia. Bueno, pues se despide de ustedes su servidor Daniel Sánchez Cruz y fue un placer haber estado y compartiendo con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.